Entonces lo que hay que hacer es definir el tipo de pensamiento, qué quiero, dónde quiero estar, para dónde voy, de qué manera lo voy a conseguir. Y no es nada más y nada menos que una manera que utiliza el enemigo de las tinieblas para hundir las vidas en un abismo que algunas veces no tiene fondo y desde el cual las personas no encuentran una escalera para poder salir. Personas que trabajan en el gobierno limpiando la acera y también las calles. Amén. Cuando se vive de manera organizada, Francis, se tiene mejor salud, se tiene mejor economía, se tiene mejor estabilidad, se tiene mejor educación, se tiene mejor moral y los problemas existen pero de manera más reducida en comparación con una persona que vive de forma desorganizada. El ser humano por naturaleza siempre tiende como a desorganizar el asunto, como una malicia interna, si se me permite el término. Existen las cárceles porque la gente rompe el orden. Existen las multas porque la gente rompe el orden. Existen los encarcelamientos porque la gente rompe el orden. ¿Me explico? Analiza entonces, y date cuenta. Si existen los métodos para poder hacer algo correcto, ¿por qué tenemos que hacerlo de manera incorrecta? Señores, Dios les bendiga de manera muy especial. Bienvenido a una entrega más de este su espacio Objetivo y Bíblico. Estamos aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y como de costumbre con mi amigo Francis Jan para tocar un tema interesantísimo que yo sé que será de mucha bendición para todos ustedes. Francis. Dios te bendiga. Dios te bendiga, dime. ¿Está contento? Como siempre, como siempre. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que hoy es el día y que el Señor nos ha regalado un nuevo amanecer y hay motivos de más para estar feliz. Escuche bien esa palabra que él dijo. Hay motivos de más para estar feliz. Eso quiere dejar dicho que tú no tienes ningún motivo para estar feliz. Israel, tengo un tema que quiero tratar contigo. Vamos a ver, ¿qué tema que tenemos, Francis? El tema es orden y desorden. Orden y desorden. Y desorden. Sí. Bueno, y para eso también tengo un versículo bíblico en la Biblia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. La palabra del Señor será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tus palabras. Amén, amén, amén. Israel, yo te quiero dar el inicio de este tema para que tú me definas qué es un orden y también me des la diferencia orden y desorden. Bueno, yo en primer lugar creo que es un tema muy importante a tratar, ya que tanto del orden como el desorden depende el fluir de muchas personas en todo el mundo. Valga la pena resaltar que el orden ayuda en lo que tiene que ver con el progreso, el avance, el desarrollo, la prosperidad, hasta cierto grado el amor y el buen convivir social. Sin embargo, el desorden es todo lo contrario. El desorden lo que acarrea tristeza, acarrea crisis, acarrea problemas, acarrea situaciones que perjudican de manera directa lo que se entiende como el buen convivir del ser humano. Una persona ordenada, una persona que avanza, una persona desordenada, una persona que se estanca. Amén. Y sabe que en la Biblia, el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y muchos no lo sabían, dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. ¿Qué tú entiendes cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿En qué ámbito era que se refiere ahí que la tierra estaba desordenada y vacía? Bueno y válido. Mira, es un tema profundo que muchos lo adhieren a lo que tiene que ver hasta con la escatología, si así se puede decir, pero bien claro lo dice el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Es como una especie de una mudanza. Por ejemplo, tú te mudas de una casa para otra, tú sabes bien que cuando llegas a la otra casa tienes todos los espacios y en el camión de la mudanza tú tienes todos tus ajuares, tienes la nevera, tienes la estufa, tienes el aire acondicionado, todo lo que tú vas a necesitar en la otra casa ya está creado, ya está formado, pero no tiene un orden exacto. Cuando tú llegas en tu camión, desmonta todo, aparentemente todo se ve desordenado, pero tú cuando llegas entonces comienzas a poner todo en orden, todo donde va y en un espacio de tiempo, todo queda como bonito, todo queda ordenado, todo queda como tú soñaste. Así mismo pasaba, por así decir, y si me permiten la ilustración, con lo que tenía que ver la creación y el orden de la tierra al principio. Dios creó todo, pero a lo mejor no tenía un lugar determinado, entonces Él comenzó a ordenar todo y a poner todo en su lugar para que nosotros podamos tener lo que nosotros tenemos el del día de hoy. Amén. Israel,
Muy buena tu aportación, claro que está. Y también podemos ver el orden que Dios pudo haber traído aquí a la tierra. Sí, claro. Porque el problema, Dios trajo un orden en la tierra y también Dios quiere traer un orden en la vida del ser humano. Pero ahora nosotros, el ser humano, yo creo, no sé si estoy equivocado, corrígeme, que nosotros, el ser humano, somos los que traemos el desorden. ¿Qué tú opinas? Bueno, sin duda alguna nosotros traemos el desorden prácticamente en todos los renglones de nuestra vida. Fíjate que, como bien te hablaba acerca del orden de la creación, Dios estableció días y en los días Él establecía la forma, la manera, la materia creada. Todo lo que tuvo lugar en la creación, Él lo hizo por etapas. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, etcétera, etcétera, tal cual lo registra el libro de Génesis. De manera que si vemos la Biblia de una manera holística, podemos determinar que Dios verdaderamente es un Dios ordenado. La misma palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, establece que hágase todo decentemente y con orden. Si ves en una panorámica general desde Génesis, como te decía, hasta Apocalipsis, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, todo como Dios se manifestó, siempre hubo un orden establecido. Ahora, nosotros sí somos los que irrumpimos ese orden para crear un desorden y para acarrear consecuencias graves y muchas veces mortales a nuestra vida. Dios estableció la forma, la manera a través de la cual el hombre tenía que vivir sobre la tierra y el hombre ha querido distorsionar ese plan y ese orden para su propio perjurio. Amén. Aleluya. Es un buen tema, una buena explicación sobre el desorden. Pero, Isael, ¿cómo el hombre puede adaptarse a esa vida de desorden? ¿Dónde le aprendió ese desorden? ¿Quién es que provoca un desorden en la vida del hombre y también en este mundo? Mira, Dios ha establecido que quiere una muy buena vida para el hombre. Dios quiere un buen desenvolvimiento para el hombre, por así decir, una buena economía, felicidad, estabilidad para el hombre. Sin embargo, desde el principio de la creación, relata el libro de Génesis, que el hombre se dejó engañar por el enemigo de las tinieblas y por las malas influencias, creándole una ilusión de que dentro del orden de Dios él podía vivir aburrido y entonces él necesitaba, por así decir, un poco de dopamina, romper con lo establecido para buscar una satisfacción para sí, una satisfacción para su alma y para su vivir. Y lo podemos ver en el engaño que le hace la serpiente a Eva. Cuando Dios dice, de todo el árbol que hay, de todos los árboles podrás comer, algo bien establecido, y de aquel que está allá no podrás comer. Fíjate cuántas matas no habían, cuántos árboles no habían. Y ella quiso enfocarse exactamente en el cual no debía comer. Wow. O sea, el orden está establecido, pero ella quiso irrumpir en lo que tiene que ver con el desorden, buscando una ilusoriedad, o sea, un engaño, como una satisfacción ficticia que verdaderamente no existía, era tal cual lo dice la expresión que estoy utilizando, una ilusión. Irrumpe en esa ilusión y al irrumpir en esa ilusión de manera automática cae en el desorden y cae en las consecuencias que nosotros tenemos. En palabras cortas, Dios establece un orden y nosotros queremos romper ese orden para entrar en un desorden que creemos que va a traer orden a nuestra vida y lo que trae consecuencias muy graves. Amén, aleluya. Isael, ¿cree usted que Satanás trae desorden a la vida del ser humano y Dios trae orden a la vida del ser humano? Sin duda alguna, y la misma palabra de Dios lo establece. Dios establece principios para que el hombre viva sobre la tierra y Satanás lo que hace es querer quebrantar todos esos principios para que el hombre viva contrario al orden que Dios ya ha establecido. Así lo podemos ver a sol del día de hoy, por ejemplo, en nuestro diario vivir, con lo que tiene que ver con la justicia y lo que tiene que ver con la delincuencia. La justicia establece algo a través de la ley, a través de la policía, a través de las entidades que velan por el orden aquí en nuestro diario vivir en la República Dominicana, que es el caso que nos atañe, y vemos personas que quieren romper ese orden. El caso, por ejemplo, del semáforo. El semáforo, si está en rojo, no pase. Si está en verde, pasa. ¿Qué hacen los seres humanos? Quieren hacer todo lo contrario. Dice la policía, utilicen casco protector para los motoristas, que va para proteger su propia vida. ¿Y qué ellos hacen? No quieren utilizar el casco protector. O sea, por naturaleza el hombre siempre va como contrario a lo ya establecido y vuelvo y repito, paga las consecuencias que muchas veces son mortales. Señores, tenemos al maestro Isael Laurencio aquí. Usted lo puede buscar en Instagram, también en TikTok. Tiene muy buen contenido para su vida espiritual. Amén. Isael, ya que estamos hablando del orden y el desorden, amén, vamos a entrar ahora en la pregunta del orden. Pero yo quiero que tú me digas, ¿qué beneficio trae el desorden en la vida del ser humano? El desorden no trae otro beneficio que no sea la pena, la depresión,
el odio, el rencor y todo lo que tiene que ver con desavenencias para el correcto vivir sobre la tierra. El desorden no es nada más y nada menos que una manera que utiliza el enemigo de las tinieblas para hundir las vidas en un abismo que algunas veces no tiene fondo y desde el cual las personas no encuentran una escalera para poder salir, aparte de Jesucristo, que es la vía por excelencia para salir de cualquier tipo de situación, no importa la que sea. Amén. Isael, mira, en estos días yo conocí a un joven. A un joven. Sí, ese joven llevaba una vida bien ordenada. Pero ¿sabe qué? Que luego así de repente yo me entero que él está atracando, que está robando, que está en la calle desordenadamente. ¿Cuáles son las consecuencias si él sigue andando una vida en desorden? Mira, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, recuérdenme ustedes el versículo, que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero que su final es camino de muerte. Ese muchacho que tú conoces, que en un momento tenía una vida ordenada, una vida decente y una vida moral, se ha dejado seducir por la ilusión, como te decía al principio, de querer vivir una vida dopaminal, una vida llena de una dopamina ficticia, que lo que hace que produce una sensación de que está haciendo las cosas bien cuando verdaderamente está haciendo las cosas mal. Entonces, cuando él entra en ese círculo, su mente se ciega, sus sentidos se ciegan, sus pensamientos se nublan, y él comienza a caminar por un camino que él cree que es correcto porque le está causando placer, pero al final lo que va a traer una consecuencia mortal para él, mortal para su familia, mortal para las personas que lo rodean y mortal para toda la sociedad. Entonces, lo recomendable es vivir de manera correcta, tanto moral como espiritualmente, librando la batalla contra la tentación de hacer lo incorrecto y tratando de ganarla, afianzándonos en Cristo y fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, tal como lo establece la Biblia en el libro de Efesios. Amén. Isael, ¿cree usted que el orden y el desorden son dos batallas? Puede ser secular como también espiritual. Porque, como por ejemplo, por la mañana, nosotros cuando nos despertamos a las 6, Dios bendiga a esas personas que trabajan en el gobierno limpiando la sede y también las calles. Amén. Podemos ver a esa persona con una escoba y un rastrillo y funda negra recogiendo basura. Pero mientras ellos van barriendo, hay personas que ven el zafacón ahí mismo y se están comiendo algo, un chito, sea lo que sea. Y la basura yo no la tiro en el zafacón, sino en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que causa eso? Es que la batalla, el orden y el desorden, como la batalla del yin yang. ¿Me entiendes? Una pelea entre el bien y una pelea entre el mal. Fíjate, las sociedades más altas del mundo, como el caso, por ejemplo, de Japón, el caso de China, Singapur, son ciudades que se caracterizan por el orden que contienen sus ciudadanos, pero es un trabajo que se hace de generación en generación. No es que de un año para otro, sino más bien con una generación que viene desde pequeños trabajando, forjándose, educándose para poder vivir de manera organizada. Cuando se vive de manera organizada, Francis, se tiene mejor salud, se tiene mejor economía, se tiene mejor estabilidad, se tiene mejor educación, se tiene mejor moral y los problemas existen, pero de manera más reducida en comparación con una persona que vive de forma desorganizada. Y eso es una lucha constante que siempre existe. Existe en la casa, existe en el trabajo, existe en la calle, existe en el gobierno, existe en toda la esfera que conlleve lo que es la vida del ser humano en la tierra. Desde por la mañana, fíjate que nosotros luchamos por mantener el orden en todo lo que hacemos, pero de una forma u otra siempre el asunto como que se desordena. Me explico. Fíjate que a los niños las madres tratan de tenerlo organizado, pero ellos vienen y desordenan. En la cocina siempre todo se trata de mantener organizado, pero siempre se desordena. En la calle también todo, el tránsito, las autoridades tratan de que se mantenga organizado, pero que también siempre se desordena. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza siempre tiende como a desorganizar el asunto. Es como una malicia interna, si se me permite el término, y induce al ser humano a querer romper las reglas que ya están establecidas. Si todos nosotros fuésemos fanáticos del orden, no existieran las cárceles. Si todos nosotros fuésemos fanáticos del orden, no existieran las multas. Si todos nosotros fuésemos fanáticos del orden, no existieran las amonestaciones. Pero date cuenta que existen las cárceles porque la gente rompe el orden. Existen las multas porque la gente rompe el orden. Existen los encarcelamientos porque la gente rompe el orden. ¿Me explico? Entonces, un factor de orden y desorden que podemos ver a nivel mundial y que siempre ha existido es el asunto de la migración y la inmigración. Y no solamente un caso aislado que tenga que ver con la República Dominicana y la hermana República de Haití,
sino más bien vamos a nivel mundial. Siempre inmigrantes de un país menos desarrollado que el país vecino tienden a romper el orden de la migración para poder entrar. No me refiero exclusivamente a la República Dominicana con Haití. Tenemos a México y tenemos a los Estados Unidos. Tenemos a Argentina y tenemos a Brasil. Y tenemos otros países que hacen frontera y que siempre rompen como con el orden establecido. Analiza y date cuenta. Si existen los métodos para poder hacer algo correcto, ¿por qué tenemos que hacerlo de manera incorrecta? Vamos a traerlo al plano de la educación en un diario vivir en la escuela. Si existe la clase que te dieron y te dijeron el examen viene de tal y tal tema, ¿por qué hay que hacer chivo? Date cuenta que una tendencia dice que no hagan chivo. es una tendencia a romper el orden establecido. Si la reunión y chivo, para los que no quizá no entiendan, es como hacer trampas para poder aprobar un examen. Date cuenta de algo. Si la reunión es a las 8 de la mañana, ¿por qué tenemos que llegar a las 8:15, a las 8:20, Esa persona a las tiene una vida desordenada, Date cuenta. Y a lo mejor se levantan todavía con el deseo de llegar temprano, con tiempo suficiente para llegar temprano, y siempre esperamos el último minuto para nosotros hacer las cosas. Esto es increíble. Sí, y esto sí. es algo como que sale naturalmente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Isabel, con respecto al horario del desorden, cuando alguien se necesita, ¿sabe? El dominicano, yo no sé otros países, pero el dominicano, usted lo llama. Mira, estamos esperando aquí en la reunión. Sí, ya yo me estoy cambiando, pero él se está levantando ahora. Pero ni se ha bañado. Ni se ha bañado. Pues entonces eso queda al dicho, que no simplemente aquí en la tierra que hay un desorden, también en la vida, como emocionalmente del ser humano, financieramente, emocionalmente, tiene un desorden muy trascendente. Ahorita mencionaste que lo del semáforo y las autoridades. Si lo que nos están mirando pueden poner el video en pausa y poderse a meditar y pensar, ¿qué pasaría si el gobierno, si los que controlan el semáforo, quitan el semáforo y dejan que todo el mundo haga lo que haga? Entramos en algo conocido como la anarquía. Una anarquía es una especie de modus vivendi donde todo el mundo hace lo que todo el mundo quiere y no hay un régimen de consecuencias. Una anarquía, por ejemplo, es lo que se vive en la selva, donde un animal mata a otro y nadie mete preso a nadie. Un desorden. Es lo que te estoy diciendo. Habría un caos en el mundo. Habría un caos en el mundo. En el mundo existiría un caos. Por eso es tan importante el factor de la educación para los países. Por eso es tan importante el factor de la civilización para los países. Y fíjate que antes, a nivel bíblico, el pueblo de Israel vivía como chivo sin ley. Lo que nosotros decimos en República Dominicana, chivo sin ley, que viene siendo un prototipo de anarquía. Entonces, al vivir en ese tipo de condiciones, no hay una seguridad, no hay una estabilidad, ni tampoco hay como una garantía de vida para los seres humanos. Cuando se intenta instalar orden, lo que se busca es civismo, lo que se busca es buen convivir, lo que se busca es comunidad, lo que se busca es vivir de manera como los seres humanos deberíamos vivir. Ahora, si se quitan todas las leyes, si se quitan todas las normativas, incurriríamos en lo que ya te mencioné como anarquía, y ahí no hay para nadie. ¿Qué es lo que se está buscando? Desde un principio Dios ha querido que el hombre viva de manera organizada, pero el hombre es que ha irrumpido para no obedecer ese estamento y vivir de manera a la brigandina, como decía mi abuela. Eso es bíblicamente hablando. Ahora, terrenalmente hablando, humanamente hablando, es importante y necesario que el hombre se someta a las normas que están establecidas. De hecho, la misma Biblia establece y dice que es necesario que nosotros acatemos las órdenes establecidas, ¿no? Jesucristo en los evangelios dio ejemplos claros y vivos de que realmente se tenían que acatar las órdenes, porque eso es lo que garantiza por lo menos un buen fluir en medio de la sociedad. Lo que garantiza los derechos para los seres humanos es cumplir con sus deberes. Cuando nosotros cumplimos con nuestros deberes y cumplimos con esos deberes, cuando cumplimos con las normas, entonces nosotros tenemos derecho. Si no hay un semáforo, hay caos. Si no hay policía, hay caos. Si no hay leyes, hay caos. Y lo que queremos es evitar el caos a toda costa para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Israel, antes yo pensaba que era el hombre que no tenía a Dios, que vivía su vida desordenadamente, como lo dice la Biblia. Pero yo tengo una duda.
Dentro de la iglesia también hay desorden. Hay desorden, porque fíjate algo, el ser humano está compuesto por diferentes factores, el factor espiritual, el factor emocional, el factor económico, el factor social, el factor de pensamiento, el factor emocional y cualquier otro factor que se pueda añadir. Date cuenta de algo, es posible que una persona no esté siguiendo las normativas de Dios y tenga una vida organizada, pero en el aspecto material. Tengo una vida organizada en el aspecto económico. Es posible que no esté haciendo plenamente la voluntad de Dios, pero que económicamente sepa manejar su economía y pueda ser próspero en ese sentido. ¿Cuántos millonarios no hay que no siguen una normativa bíblica, por así decir, y son prósperos económicamente hablando? Entonces, debemos saber que el orden se manifiesta de diferentes formas. Hay un aspecto espiritual y hay un aspecto material. Hay personas que están desorganizados espiritualmente, pero materialmente están ready. Hay otros que están organizados espiritualmente, pero que materialmente no tienen ningún tipo de orden. ¿Cómo es posible que tú en la iglesia tengas un sueldo y tú ese sueldo lo despilfarres? No te dé para pagar la renta, no te dé para diezmar, no te dé para comer, no te dé para hacer absolutamente nada. O sea, eres un mal administrador y en ese caso hay desorden, aunque espiritualmente tú quieras decir que estás ordenado. Sin embargo, te decía que hay otras personas que ganan dinero, sí pagan su renta, sí pagan el colegio, sí tienen una muy buena alimentación, pero espiritualmente andan sin rumbo. No saben realmente mucho de la Biblia, no tienen un conocimiento pleno acerca de Jesucristo y su salvación actualmente está en juego porque no tienen el conocimiento de la verdad. De manera que espiritualmente se puede tener orden y no materialmente, y materialmente se puede tener orden y no espiritualmente. ¿Qué nosotros estamos buscando? ¿Qué sería lo importante, lo ideal? Que existe un equilibrio. Y que exista una organización en todos los aspectos de nuestra vida. A mí me gustaría ser organizado de manera espiritual, de manera material y de manera social. Y que en el aspecto, en el punto de vista holístico de mi vida mantenga un equilibrio organizacional. O sea, yo ser organizado en todo el sentido de la palabra. Pero siempre hay un aspecto de tu vida que no tiene el orden correcto. Perdón que me extienda. Pero, por ejemplo, en el aspecto alimenticio, es posible que tú seas organizado espiritualmente, que tú seas muy puntual y que seas organizado económicamente hablando, y en el aspecto alimenticio tú tengas un desorden garrafal que esté induciendo tu vida por un camino silencioso directo hacia un despilfarro anatómico. Tú sabes lo que es una gente saciarse de chicharrón con guasacaque y frito a altas horas de la noche. La Biblia le llama eso como glotonería. Glotonería, y deberíamos tener un orden en ese sentido, bebiendo refresco, bebiendo comida, bebiendo juguitos saborizados, comiendo comida sin ningún tipo de orden. Debería llevar un control, es que no hay orden. Pero mira, yo confieso, y perdónenme si esto es un pecado, pero yo confieso que yo no tengo orden alimenticio. Realmente por la mañana yo me atrevo a comer cualquier tipo de comida. Una gente organizada tiene como un programa, ¿no? Bueno, a tal hora como esto, a tal hora esto, a tal hora esto, a tal hora esto, pero que sabe lo que está comiendo y para qué lo está comiendo. Yo no tengo ese orden. Nosotros comemos. Escúchame que te interrumpa. Comemos Mírame, así. Hablando de eso, yo todavía no he podido entender cómo hay personas, ¿verdad?, que se pueden sentar en un colmadón, a veces hasta 25, 40 cervezas. Dios. Hasta 2 cajas de cerveza y le mandan videos así. Y hay una persona que va a un lugar y se toma una botellita, una copita y luego se va para su casa. ¿Cuál está más ordenado ahí? Bueno, en este caso no hay un orden real, verdaderamente, y yo aconsejaría personalmente a que no tomen nada que tenga que ver con alcohol. Pero desde el punto de vista espiritual y salvífico, no tomen nada de alcohol, que eso nada edifica. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista humano y material, claro está que el que tomó una sola copita es más organizado que el que se tomó 25 botellas de cerveza. Hay personas que dicen que no se emborrachan. Bueno, es que no es un asunto de emborracharme o no, es un asunto de que despilfarro mi dinero a cambio de ¿qué? Realmente, la cerveza no me alimenta, la cerveza lo que puede incitarme a yo incurrir en eventos que vayan en deterioro de mi moral frente a la sociedad y frente a la justicia. No hay nada bueno en cuanto a lo que es el consumo del alcohol. Pero debemos nosotros sentarnos, pensar, maquinar y buscar la manera de darle sentido a nuestra vida ordenándonos. Cuando nosotros nos ordenamos, todo fluye de mejor manera. Cuando nosotros nos ordenamos, todo fluye de una manera bonita, de una manera que se manifiesta en lo que tiene que ver con el progreso para nosotros. Mira, los Estados Unidos de Norteamérica se caracteriza por eso,
por tener orden en todo lo que ellos hacen. Y ahí vemos lo que son las consecuencias o los beneficios del orden que ellos tienen. Al tener un sistema bien organizado, por ejemplo, de justicia, vemos los resultados. Al tener un sistema organizado económico, vemos los resultados. Al tener un sistema organizado en el área deportiva, vemos los resultados. De manera que es ventaja en el sentido estricto de la palabra tener orden, y esta es ventaja en el sentido estricto de la palabra tener desorden. Amén. Isael, ya que es bueno tener orden, ¿verdad? Y malo tener desorden, Sí. yo ya diría que entonces la palabra orden representa a Dios. Exacto. La palabra desorden representa al enemigo, a Satanás. Yo diría diablos, directamente, el diablo. Lo Sí, que... porque mira, hay personas que dicen, cuando pasó algo, que se rompe una taza o algo, dicen, ¡diablo! Señor, representa. Sí, se va la luz y dice, ¡diablo! Cuando llega la luz, dice, ¡gracias a Dios! Gloria a Dios. Y ¿sabes cómo puede una persona traer orden a su vida? ¿Y qué es lo que necesita? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué es lo que tiene que buscar primero para poder tener orden en su vida? Bueno, exactamente. Lo primero que hay que hacer es sentarse y hacer un presupuesto, si es en el área económica, ¿no? ¿Cómo yo puedo traer orden a mi vida? Primero yo tengo que definir en todo lo que yo voy a hacer, qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Si yo defino el por qué y el para qué, en absolutamente todo lo que yo vaya a hacer va a acarrear un poco de orden y un poco de luz respecto a la organización para lo que tiene que ver mi vida. Pero en términos más simples, al momento de organizarnos o querer organizarnos, lo primero que debemos hacer siempre es sentarnos a definir cuáles son nuestras prioridades, a definir cuáles son nuestras metas, a definir cuáles son nuestros propósitos. Cuando yo establezco cuál es mi meta, cuál es mi propósito, cuál es mi fin, entonces yo automáticamente voy a trabajar en pos de conseguir esa meta, ese propósito y ese fin, y todo lo que me desubique, todo lo que me desvíe de poder alcanzar eso, entonces yo lo voy a desechar y voy a caminar en pos de una meta definida. Cuando yo tengo una meta definida, yo camino en pos de eso y todo lo que hago va en pos de la consecución de eso, y eso acarrea una luz clara a mi vida y por consiguiente un orden establecido. Si yo salgo de aquí para el mercado, tengo un plan definido, voy a llegar allá a la salida, voy a tomar el metro, de luego del metro me quedo, voy a tomar un vehículo y tengo un plan de dónde voy y para dónde voy y a qué voy. Sin embargo, cuando yo salgo y no tengo un plan definido, cualquier distracción me toma y me saca de circulación. Si salgo sin una meta definida, voy a tener distracciones en el camino que me van a tomar y me van a desviar por completo. Es como tamo que arrebata el viento. La Biblia dice y habla de las personas que tienen doble pensamientos. Entonces, lo que hay que hacer es definir el tipo de pensamiento, qué quiero, dónde quiero estar, para dónde voy, de qué manera lo voy a conseguir. Y una vez que hago ese plan, entonces comienzo a dirigir mis energías a la consecución de ese plan y sin darme cuenta ya estaré organizado. Amén. Isael, hay una historia también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, amén, sí, donde Jesús llega a la casa de Marta y María. ¿Has escuchado esa historia? Sí, claro, claro, está en ese evangelio. Yo creo que hubo ahí hubo un desorden, ahí estaba el desorden, pero luego llegó el orden. Y creo que fue Marta o María que eligió el orden. ¿Cuál de las dos fue la que eligió el orden? Ahí vemos un asunto de prioridad. Vemos una prioridad material y una prioridad, una material y una espiritual. Una de las dos hermanas se enfocó, como de costumbre toda mujer, en mantener la casa bonita porque tenía una familia. Al parecer, Al parecer, las mujeres siempre entienden que tienen la casa desordenada.